Bien, muy buenas noches, estimadas alumnas y estimados alumnos. Un gusto saludarles. Les informo que la clase está siendo grabada y por lo tanto disponible en el portal Team. Primero que todo, vamos a darles idea y pauta de cómo es el tema de la prueba, perdón, de la tarea que vimos en la clase pasada, que era crear las famosas clases nietas. Voy a cargar el PyCharm y voy a abrir el archivo de ustedes, que es la sección C2. Aquí la tengo. Open. Vamos a abrir la sección, ustedes son la sección C2 de Ingeniería en Informática. Ingeniería en Informática y Vespertina. Aquí está. Ahí está mi archivo. ¿Ya? Y teníamos, la idea era crear, ¿cómo se llama? Una clase hija que me permitiera a mí, justamente por ejemplo la clase nota, que me permitiera, ¿cómo se llama?, trabajar la expresión correspondiente. Entonces vamos a abrir estudiante y vamos a crear una clase hija de estudiante. Si la clase estudiante es hija, nosotros hasta el momento tenemos este esquema. Si lo llevamos a un punto de vista gráfico, tenemos este esquema. Tenemos ese esquema que está aquí. Tenemos que aquí tenemos la clase persona, aquí está la clase estudiante, aquí estaría la clase nota y la clase docente. Aquí podríamos crear perfectamente la clase, ¿cómo se llama?, sueldo. Yo voy a hacer eso, no, voy a hacer esta parte que está aquí, esto, que está aquí. Entonces, esta la idea es que esa clase herede de esa y esa, como ustedes saben, está heredando de esa. Por lo tanto, tengo lo que es la clase estudiante pasa a ser padre de nota, o nota es hija de estudiante. Y como estudiante es hija de persona, automáticamente nota pasa a ser nieta de persona. Si esta hereda de esa y esta de esa, por transitividad, esa hereda de ella. ¿Qué significa que yo pueda heredar? Significa que la clase que está heredando puede acceder a todos los métodos de la clase padre, o su clase superior, ¿ya? Y también a los atributos si estos están siendo definidos de tipo privado, pero en público, disculpen. Entonces vamos a crear esta clase aquí. New, vamos a crear Python file, y la clase, el archivo se llama nota, y dentro de la clase nota vamos a crear, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La correspondiente relación. Entonces aquí vamos a importar el paquete. Entonces le vamos a decir que desde el paquete ejemplo 07, herencia, desde el paquete estudiante, herédeme la clase estudiante o impórteme la clase estudiante. Vamos a definir la clase nota. Normalmente los nombres de las clases son nombres singulares, ¿ya? Y tenemos estudiante y vamos a definir los atributos. Y aquí ustedes tienen que tener mucho ojo. Aquí toman aquí y van a poner un tremendo ojo. Les voy a hacer el mirón de los años 80, ¿ya? Yo soy ochentero 100%. Ahí están las manitos y está mirando para acá. Siempre cuando van a hacer, hagan esta observación que está acá. Si esta clase está heredando de esta clase, o una clase heredando, siempre observen el constructor de la clase padre. La clase padre, en este caso, nota, la clase padre es estudiante. Por lo tanto, el constructor que yo defina tiene que tener mínimo estos datos. Yo puedo crear otro constructor, puedo crear varios constructores, se llama sobrecarga, con distintos atributos, eso te lo permite Python también, pero por ahora lo estamos trabajando solamente así. Entonces, el constructor que yo voy a crear tiene que tener mínimos esos atributos por defecto. Entonces, si ustedes gustan, pueden tomar esto que está aquí y lo copian, control C, y lo copian ahí. ¿Ya? El constructor, fíjense que tengo los atributos, pero además de estos atributos, puedo definir mis propios atributos. Por ejemplo, puedo definir el atributo ID, el ID de la nota, por ejemplo, y la nota en sí. La nota en sí, nota con minúscula. Y automáticamente, fíjate, por eso que el constructor te está reclamando, se pone así con un fondo medio así como cafecito, no sé si es el café,
¿Qué significa? Tengo que traspasar estos atributos ¿a dónde? A la clase padre. ¿Cuál es la clase padre de nota? Estudiante. Entonces eso se hace por medio de la sentencia super. Super punto y me comunico con el constructor y le traspaso los datos. ¿Cuáles datos? Estos datos, root, apellidos, nombre. Ya, inclusive me está avisando, root, apellido, nombre, carrera, curso. Root, inclusive puedo, ya, root, apellidos, nombre y curso. ¿Ven? Me acepta al tiro automáticamente. Y voy a crear los atributos propios de la clase nota, que uno es el ID, y el otro atributo es ¿cómo se llama? La nota que tiene. Self. ¿Cómo se llama? Nota. Igual nota. Ahí tengo los dos atributos. Repito, estos atributos son los mismos que están en la clase padre. Ahí. Y estos dos últimos atributos son exclusivos de la clase hija. ¿Ya? Debo traspasarlo si estoy creando esa herencia. Estoy creando la clase nieta. Recuerden que nota es nieta. ¿Ya? Nota es clase hija de estudiante, pero estudiante es hija de persona. Por lo tanto, nota pasa a ser nieta de persona. Por lo tanto, nota puede acceder a los métodos de la clase estudiante y también a los métodos de la clase persona. Eso es lo importante. Vamos a crear un método aquí, def, muy simple. Def, qué sé yo, que se llame mostrar nota. Mostrar nota. Y vamos a crear, qué sé yo, un return. Vamos a hacer return. Un return que me muestre la nota, pero aquí tengo que tener cuidado. ¿Qué datos voy a mostrar aquí? ¿Qué datos voy a mostrar aquí? Fíjense, veamos en persona. En persona tengo un mostrar nombre completo. Voy a mostrar un nombre completo. Por lo tanto, voy a llamar ese método. Que lo llame el método. Ahí está. ¿Puedo hacer un return? No puedo hacer un return de un print. Porque aquí tengo print. Si esto fuera return, aquí puedo hacer un return también. Pero aquí no puedo hacer en este caso. Entonces aquí puedo hacer esto. Le puedo decir super, ya, punto, y que vaya al método que se llama mostrar nombre completo. Lo muestra el nombre completo y a ese nombre le va a mostrar las notas. Le voy a decir print, muéstreme las notas de ese método. Print, le vamos a decir las notas, self.id, ya, esto tendría que ser str de eso, porque es un atributo de tipo numérico, y la nota. Así que me muestre la nota. Más str de self.nota. Este mismo ejercicio, si aquí, en vez de print, hubiese tenido aquí return, aquí podría haber hecho return super de eso más esa concatenación, que es exactamente lo mismo. Se los dejo como inquietud para que después ustedes lo prueben. ¿Ya? Y con eso tengo al tiro el método correspondiente. Listo. Tengo la clase hija. Observen cómo están heredando las clases. Observen. La clase, vamos a crear esto un poquito más allá. Y eso lo vamos a tirar un poquito más allá. Ahí. Observen lo que está pasando. La clase nota está heredando de estudiante. Está heredando de estudiante, pero estudiante está heredando de persona. Por tanto, la clase nota, su constructor recibe estos parámetros, pero los parámetros que están indicados y que son ruta, apellido, nombre, se los envía ¿a dónde? A este constructor. A ese constructor. Y él solamente inicializa esos atributos o crea esos atributos que son propios de la clase nota. ¿Qué hace la clase persona? Toma los parámetros que le está mandando la clase hija, en este caso nota, la clase estudiante toma esos atributos y ¿qué es lo que hace? Le envía esos atributos que están aquí, ¿a dónde? Al constructor de la clase persona. ¿Se fijan cómo se están triangulando los datos? Esa es la importancia que tiene esto. Entonces, vámonos al main. Vamos al main. Dígame. Perfecto, Patricio, no hay problema. Te estoy viendo tu mensaje en mi celular por si acaso. Eso no me cambié de pantalla. Vamos al main. En el main vamos a hacer esto. Vamos a crear aquí. En el main vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar ahí y vamos a abrir el main completo. Vamos a poner un print, ese mismo print que está ahí, control C, control V. Y vamos a crear aquí un atributo de tipo que está acá. Esto lo tendrían los print.
Ya, y tenía, eso lo deja con comentario, por si acaso. Ya tenía lo de mostrar título, perfecto, y aquí vamos a crear un atributo, pero a la clase nota. No puedo usar not, porque not es una variable reservada. N no se ocupa normalmente, voy a poner NO. Es nota, ojo, no me demarca nota, ¿por qué? Porque el main tiene que heredar también desde ejemplo 7, punto de la clase del archivo nota, herédeme la clase nota. Y ahora sí, abro paréntesis y cuidado. Aquí fíjate que me va avisando root, apellido, nombre, carrera, curso y de nota. Perfecto. Vamos a ver con el root. Vamos a poner 99887766-5. Vamos a poner los apellidos. Vamos a poner, puse cualquiera Daniela, un Mazar. Vamos a poner López. Vamos a poner a un joven llamado Hugo. Hugo López, coma. Viene aquí la carrera. Supongamos que es de gastronomía. Gastronomía. ¿Ya? Y él está en tercer año, supongamos, tercer año. Ya no sé si dura 3 años la carrera de gastronomía, no estoy seguro. Ya, pero da lo mismo, es más bien el ejemplo. Y viene el ID, supongamos que el ID es 1122 y se sacó un 5.7 en esa nota. Listo, y ahora con no, llamo al método, fíjense, no, miren lo que viene, fíjate. Puedo llamar a los métodos de la clase estudiante, pero también puedo llamar a los métodos de la clase persona. Y también, obviamente, a ese método que es exclusivo de la clase de nota. Le digo, mostrar nota. Veamos si efectivamente lo hace. Lo ejecuto y efectivamente Hugo López, el ID 1122 y se sacó un 5.7. ¿Se entendió? Los y las escucho. Te veo enseguida, Patricio, tú. ¿Se entiende? Ignacio, sí, perfecto. Veamos, don Patricio, que me puso acá. Ah, pusiste solamente la pura nota. Sí, perfecto, sí. Print nota, sí, perfecto. La idea es que entiendas cómo se hace la herencia. Eso es lo fundamental de todo esto, ¿ya? Es cómo se haga la herencia. Eso es lo fundamental. Bien, vamos a ver un esquema que sí que me interesa que lo sepan. El concepto o la diferencia. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre herencia y dependencia? ¿Me podría dar como una definición? No importa que sea vaga, pero por lo menos que tengan la idea. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre herencia y dependencia? Herencia sería que heredan los datos y O los... se te escucha súper fuerte el micrófono, José. Por favor, bájale un poquito el volumen, por favor. Ahora sí, repíteme, por favor. ¿José? ahora sí me escucha, bien. Sí, un poquito fuerte, pero bien. Dale, dime. Ya, que herencia es donde heredan los datos de otra clase y dependencia sería que eh, las clases tienen relación entre los datos, o sea que van en colaboración. Van en colaboración. Más o menos sí, tienes la idea. Miren, lo que pasa es lo siguiente, jóvenes. Nosotros recién tenemos este esquema. Supongamos que yo tengo dos clases. Tengo una clase llamada cliente, pues les voy a mostrar el esquema. Supongamos que yo tengo aquí una clase cliente. Ojalá, pues aquí, ahí está, cliente. Y aquí tengo una clase, por ejemplo, una cuenta bancaria. Cuenta bancaria. Si yo hago herencia, ya, la herencia te permite la reutilización de código. Es decir, la clase cuenta va a heredar de cliente y eso me permite trabajar directamente con los métodos y los atributos si es que estos son de tipo público. Directamente, es decir, reutilizo el código de manera directa. Eso en ese esquema de herencia. Pero en dependencia, lo que me pasa es lo siguiente, lo cual no significa que esté malo, por si acaso, chiquillos, no se olviden en ese aspecto. Ya, aquí tengo una herencia de cuenta hacia arriba, pero la dependencia lo que hace
crea lo que se llama una instancia, un objeto con el cual una clase se comunica con la otra. Aquí yo tengo, por ejemplo, aquí tengo la misma clase cliente y aquí puedo tener la clase cuenta. En este caso que está aquí, la clase cuenta no definió ningún atributo, hereda directamente de cuenta y con eso puede acceder. Pero aquí, para yo poder comunicar la clase en este caso que está haciendo la dependencia, necesita de generar una instancia que es un dato, un atributo tipo clase con el cual él se va a comunicar con la clase que está haciendo la dependencia. Ese es el esquema o la diferencia. Veámoslo a través de un ejemplo esto. Se lo voy a explicar inmediatamente esto a través de un ejemplo. Vamos a crear aquí un nuevo packet. Nuevo packet, le vamos a llamar ejemplo 08. Ejemplo 08. Y vamos a llamar herencia. Herencia versus dependencia. Ahí están los dos atributos. Herencia versus dependencia. Estamos creando ese packet nuevo. Ahí se creó. Perfecto. Y aquí vamos a crear la siguiente clase. Python file. Una clase cliente. Y esta clase cliente, una cosa muy simple, vamos a crear dos atributos, el nombre y el root y el nombre de la persona. Vamos a poner class cliente. Les recuerdo que aquí yo puedo poner u omitir el paréntesis, lo estoy por norma, siempre lo hago. Y vamos a hacer lo siguiente, def, el constructor, init, vamos a traspasar el atributo root y el nombre. Nombre nomás, nombre de la persona. ¿Sí? Más bien que lo que me interesa que vean el ejemplo. Vamos a crear esos atributos, self.root igual root y self.nombre igual nombre. Nombre, perfecto. Y aquí vamos a crear un método llamado def mostrar cliente. Mostrar cliente y les vamos a decir aquí que me retorne return self.root más un espacio y más self.nombre. Nada más, nada del otro mundo, algo muy simple. Y ahora vamos a crear la correspondiente herencia. Vamos a crear una clase cuenta. Una clase cuenta, vamos a separar las clases. Ahí está, está la clase cuenta. Y vamos a hacer que la clase cuenta herede de ella. Por lo tanto, inicialmente le tengo que decir from desde el packet ejemplo 0 hecho, punto del packet cliente, heredeme la clase cliente. Y definimos la clase cuenta, y esta va a heredar de cliente. Al heredar de cliente, y fíjense, al crear el constructor def, vamos a decir init, constructor init, le vamos a definir, recibir esos parámetros root, nombre, y además un atributo propio de la clase cuenta. Puede ser, por ejemplo, saldo. Hecho eso, le traspaso esos dos atributos a esta clase, y eso se hace, ustedes ya lo saben, a través del super, punto, y me comunico con el constructor, y le traspaso el root y el nombre. Y creo solamente el atributo saldo. Saldo igual saldo. Creo ese atributo, nada más, no creo ningún atributo más y solamente eso. Y vamos a crear un método aquí, disculpen, que se va a llamar def mostrar saldo. Creamos y le vamos a decir, retórneme el dato del cliente más el saldo que tiene la persona. Entonces, para ello, para llamar al método, perfectamente podría hacerle self.mostrar cliente. Pero acostúmbrense a trabajar con super por si acaso tienen alguna sobrecarga por ahí. Y con super además te queda más explícito que sabes que estás llamando al método de la superclase. Es mucho más completo eso. Super punto y me dice mostrar cliente. Ahí está y me dice inclusive que es de la clase cliente que yo estoy heredando. Muestro cliente y le voy a decir que me muestre además el saldo. Saldo, digo signo peso, y que me muestre str de self.saldo. Aquí tengo un típico ejercicio de herencia.
Esto es herencia, porque la clase cliente está reutilizando el código, perdón, la clase cuenta está reutilizando el código de la clase cliente. Es decir, con esto yo me evito que aquí repetir los mismos atributos acá. Simplemente esta clase no la toco y esta clase que hace se cuelga de ella y reutiliza el código. En un main de esto mismo, si yo llego y hago un main de esto para esto, new, Python file, y hacemos el main, ya, en este caso el main se va a comunicar con la clase hija en este caso. Normalmente el main se debe comunicar con la clase hija. Y por lo tanto voy a crear una instancia hacia la clase hija. Previamente tengo que decirle que me herede ese packet. Ejemplo 08. Dependencia del packet, ¿cómo se llama? De cuenta. Impórteme, perdón, from. Ahí sí, impórteme, import cuenta. Y vamos a crear una instancia, le vamos a llamar C, es igual a cuenta, y le vamos a traspasar los tres atributos. Por ejemplo, 11, 22, 33, 44, 5. Un atributo, le podemos llamar, qué sé yo, Jorge, y tiene un saldo de 80.000 pesos en su cuenta. Ahí estoy traspasando los datos, y si le digo que aquí print c.mostrar saldo, perfectamente me va a ejecutar lo siguiente. Le digo un run, y efectivamente me muestra que don Jorge tiene un saldo de 50, Jorge saldo, fue así, ¿ya? Saldo 80.000 pesos. Esto es herencia. Es decir, estoy reutilizando un código y con eso me evito reescribir ese código nuevamente en la clase que estoy creando. Eso te lo permite la herencia. ¿Cuál es la diferencia con dependencia? Voy a crear estas mismas clases, estos mismos archivos, pero le voy a poner una Z adelante para que en el fondo vean la diferencia. Voy a cerrar eso aquí y voy a crear este archivo. Voy a crear cliente. Voy a llamarle Z cliente. Y le voy a poner el mismo nombre. Voy a ir a cliente y voy a copiar lo mismo. Control C y lo voy a pegar ahí. Ahí está cliente. No lo he tocado cliente. Perfecto. Vamos a crear ahora el archivo cuenta. Python file, vamos a llamar Z cuenta. Le puse una Z adelante para que queden aquí ordenaditos, chiquillos, los archivos. Nada más que por eso, ¿ya? Vamos a crear cuenta. Vamos a tirar para allá. Control C y lo vamos a pegar aquí, en Z cuenta. Esto hay que arreglarlo por si acaso, ¿eh? Ya lo vamos a arreglar. Y por último vamos a crear el main. Botón derecho, new, Python file, zmain. Y vamos a crear el mismo main que está aquí. Y observen cómo yo altero esto. Partamos con la clase cuenta. La clase cuenta no tiene herencia. No tiene herencia. No va a ser herencia. Entonces voy a borrar eso y voy a definir solamente la clase solita, cuenta. Si defino la cuenta, fíjense que no necesita traspasar los datos porque esta es una clase independiente. ¿Ya? Digo saldo, solamente el saldo y por ende no necesito el super. Solamente instancia o crea el atributo exclusivo de la clase que es saldo, nada más. Y en mostrar saldo ya no iría el super. Simplemente iría que me muestre el saldo de la persona. Nada más que el saldo que tiene la persona. Vamos a poner aquí un guión para que en el fondo no se confunda con el dato. Listo, nada más que eso. Ahí lo dejé. Fíjense que eliminé todo el concepto de cuenta. Pero en cliente, ¿qué pasa en cliente? En cliente, si yo quiero hacer una dependencia de cliente para allá, estoy obligado aquí a crear un atributo que va a ser mi canal de comunicación para cuenta. Para eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a importar el paquete. Le vamos a decir from desde ejemplo 08, desde el paquete Z cuenta, impórteme la clase cuenta. Y con eso voy a crear un atributo de tipo cuenta
que ese va a ser mi canal de comunicación hacia la clase cuenta. Aquí no estoy aplicando herencia. Voy y instancio ese atributo. Self.cuenta es igual cuenta. Y con eso, al poner eso que está aquí, self.nombre, ahora voy a llamar el atributo que está en esta clase. Y para eso uso esa instancia. Le digo self.cuenta, punto, y le digo mostrar saldo. Observen que aquí, para yo poder llamar a este método que está en la clase que está haciendo, que yo estoy pidiendo la dependencia, aquí tengo que recurrir a esa instancia. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Con el otro automáticamente llamaba al método sin necesidad de usar un atributo. ¿Qué pasa ahora en el main? ¿Qué pasa en el main? ¿Qué pasa en el main? En el main ya vamos a comunicarlo con la clase cliente. Entonces le vamos a decir desde zCliente, impórteme cliente. Porque el main ahora, impórteme, perdón, zCliente. zCliente, impórteme cliente. Ahí sí. Observen que aquí tengo un tema. Ahora la clase main se tiene que comunicar con cliente. En la anterior que pasó se comunicaba con la clase hija, pero aquí se tiene que comunicar con cliente. Pero tengo un tema, que ese atributo que está aquí es una instancia de la clase cuenta. Por lo tanto, yo para poder hacer el cambio, lo primero que tengo que hacer es crear esa instancia. Le vamos a poner aquí cuenta, por ejemplo. Cuenta, es decir, cuenta, y ese simplemente le voy a traspasar solamente el saldo. Le voy a poner que tiene 100.000 pesos. Cuenta, ya, fíjense que cuenta, y obviamente me está reclamando por que no tiene la clase cuenta. Entonces importemos esa clase también. From, desde ejemplo 08, desde el paquete z cuenta, importeme cuenta. Y ahí ya me genera. Esto es una instancia, es un atributo de tipo. Y ahora recién puedo crear el atributo o la instancia del cliente. En la anterior, ¿qué pasaba? Bastaba que me comunicara con la clase hija al tiro. Le digo, soy un cliente y le voy a traspasar los datos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a traspasarle otro dato, puse a Jorge, voy a poner aquí, por ejemplo, a Francisca. Y o sea que tiene un saldo de 150.000 pesos. ¿Y qué hago ahora? Con el atributo cliente, llamo al método mostrar cliente. Fíjense que ahora ya no tengo acceso directo al atributo de la clase cuenta. Esto es dependencia, la diferencia con el anterior ejercicio. Y fíjense que hace lo mismo. Me muestra exactamente lo mismo. Oh, ¿qué me pasó aquí? Mostrar saldo. Ay, aquí dejé un score aquí. Espérense un poquitito aquí. Mostrar cliente. Esto aquí, ¿qué pasó? Ah, que aquí es ser.cuenta. Ah, está bien, pues. Era mostrar ser.cuenta. ¿Va? ¿Qué pasó aquí? Root, va. Ejecutemos, tengo la clase, run, veamos, de nuevo, que me está marcando. En línea 6. Ah, un ratón, cliente, mostrar clientes. Va, qué extraño. Y en la línea ser.root más ser.nombre más ser.mostrar saldo. Pero aquí yo en el mostrar saldo estoy retornando un str y no debería estar reclamando por eso. Print cliente, me damos cuenta, creo la instancia. Espera un poquitito, voy a hacer, vamos a dejar un comentario ahí, vamos a ver si a lo mejor me está reclamando solamente por eso. Está cliente, se ve en clases, si está bien eso ahí. Run. Ahí ya no hay problema, el problema está aquí. Cli.mostrar cliente. Cli mostrar cliente. Es un return
de ser.nombre, ser.nombre. Ajá. Estoy mal aquí, po. Aquí estoy traspasando mal el dato. Esto no es 150.000, esto es cuenta. Le tengo que traspasar la instancia, que es cuenta. La instancia te la está recibiendo aquí, no está recibiendo el valor. El valor lo tengo aquí. Ahora sí. Ahí está el error. Ah, prim. Le saco el prim ahí. Ahora sí. ¿Ven? Ahí me está mostrando que Francisca tiene un saldo de 100.000 pesos. ¿Notaron la diferencia en lo que es dependencia y lo que es herencia, jóvenes? ¿Notaron la diferencia? Ahora, tú decides cómo lo haces. La decisión es tuya. Tú decides cómo tú quieres hacer. Si lo puedes hacer con herencia, con dependencia, herencia y dependencia, eso va a depender de tu modelo de clase, cómo construyes tu modelo de clase. Para efectos exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo importante que es que sea operativa. Eso está entre las cosas más importantes cuando tú construyes un modelo de clase. ¿Se entendió, chiquillos? Chiquillas. Sí, profesor, se Pues entiende. digiriendo. Sí, hay que digerirlo, ¿no? Sí, por eso pues, la importancia todos los días, José, de practicar. Sí, hay que practicar. Todos los días hay que practicar. Y si tú metes las manos aquí e intruseas, se te va a ir abriendo la mente, pero de una manera impresionante. Ya. Vamos ahora. ¿Qué pasa cuando yo lo otro que les dije? ¿Cómo si yo puedo hacer una lista con herencia? Vamos a crear un paquete aquí. Le vamos a llamar ejemplo 09 guión bajo y vamos a poner lista con herencia. ¿Cómo sería una lista con herencia? Y para eso vamos a usar lo mismo, la clase cuenta y la clase cliente. Vamos a crear las mismas instancias. Botón derecho, New, Python File, vamos a crear cuenta, vamos a crear cliente, New, cliente, y vamos a crear el main. Botón derecho, New, Python File, y vamos a crear el main. Vamos a copiar la clase cuenta, la vamos a sacar la misma de aquí. Cuenta, vamos a hacer aquí, control C, y la vamos a copiar aquí. Ahí está cuenta. Listo, cerramos esa. De ahí cambio las importaciones. Vamos a cliente. Ahí está, control C, y lo vamos a pegar aquí. Listo. Y nos vamos a ir al main. Lo mismo, control C, y lo vamos a pegar aquí. Listo. Cambiemos las importaciones de aquí desde ejemplo 09. Ya, lista con herencia. Vamos a importar el paquete cliente, el archivo cliente. Ahí estamos listos. Hacemos exactamente lo mismo. No hay problema. De la clase, eso era en clase cuenta. En la clase cliente no hacemos ninguna verificación y en el main sí cambia esto. Porque vamos a poner ejemplo 09. Vamos a depender de la clase cuenta. Vamos a importar la cuenta. Ya, la pregunta que yo les hago ahora inmediatamente. Vamos a dejar eso con comentario por mientras. Y la pregunta. Quiero crear una lista de este modelo de clase. Pregunta. ¿Creo una lista de clientes? ¿Creo una lista de cuentas? ¿O creo las dos cosas? ¿Qué debería ser lo lógico? Tengo un modelo de clase con herencia. Si voy a crear una lista de objetos de este modelo de clase, ¿qué hago? ¿Creo una lista de clientes o creo una lista de cuentas o las dos cosas? Yo creo que de cliente. Ya, José dice clientes, ¿los demás? Yo Jorge diría dice lo mismo. que la lista de las dos. Ya, Patricio, las dos.
¿Qué dicen los demás? Ya. Acá lo lógico es crear una lista de la clase hija. De la clase hija. Siempre la última clase sería lo lógico. Porque eso te va a permitir llevarte para arriba. ¿Ya? En este caso yo debería crear una lista de cuentas. Una lista de cuentas. Pero sería más, ¿cómo se llama? No, la palabra no es óptima, sino que más de buenas prácticas de computación que yo creara, ¿cómo se llama? Una lista de clientes. Independiente que en esta lista de clientes yo guarde objetos de tipo cuenta. Porque yo estoy haciendo referencia idealmente a la clase padre. Voy a crear una lista de clientes, pero voy a crear en el fondo cuentas, pero dentro de un nombre que se llama de la clase padre. Da lo mismo en el fondo el nombre, pero un tema visual. Voy a crear esa cuenta. Chao. Y esa cuenta la voy a guardar lista cliente punto append y vamos a guardar el objeto C. El objeto C es el objeto de tipo hijo, de tipo hija. Recuerden que cuenta es el objeto, que ese es hija de cliente. Entonces guardando objeto. Voy a guardar 3 datos aquí. Voy a guardar, qué sé yo, el root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8-9. Voy a llamar que sea a Valentina y que tiene un saldo, por ejemplo, de 50.000 pesos. C, vamos a poner a mis dos hijas acá, 999-887766-5 y vamos a poner a la Javiera. A la Javiera. Javiera que tiene un saldo de 30.000 pesos. Guardé 3 objetos, estoy guardando 3 objetos dentro de mi lista cliente, pero esos objetos es el objeto de tipo clase hija. Es la clase hija. Y ahora los voy a recorrer. Voy a decir for, le voy a poner una D para no usar la misma C. Voy a usar el iterable y lista cliente. Lo mismo me ocurre aquí. D es el iterable con el cual voy a recorrer la lista de cliente, pero la lista de cliente tiene objetos de tipo cuenta. Por lo tanto, al tener objeto de tipo cuenta, el iterable D tiene automáticamente, adopta la característica de tipo C. Y con eso puedo hacer esto. Le digo print C.mostrar saldo. Y los puede mostrar los datos de manera inmediata. RAM. Y ahí están los saldos correspondientes. Oh, Javier, ¿qué pasó aquí? Listo. Cliente. Y lista cliente, mostrar saldo. Que estoy mostrando los saldos. ¿Viste? Se me repitió el último objeto. El D, profe. Era D punto mostrar saldo, sí. El iterable. ¿Ya? Quedó con los datos, el último dato. Quedó con el objeto del último dato. Por eso es la diferencia de no usar la variable. Ahí sí. Jorge saldo de 80.000, Valentina saldo 50.000 y Javiera saldo 30.000. Pero esta no es la única forma de hacerlo. Lo puedes recorrer con un iterable, pero también puedes recorrerlo también usando, qué sé yo, un contador. Nadie te lo impide. Puedo hacer esto. N es igual len de lista de clientes. El largo de la lista de clientes. Y le digo esto. For i in range n. 2 puntos. Y le digo, imprímame de la lista de cliente la posición que está en I, punto, muéstreme, mostrar saldo. También es válido eso. De las dos maneras es válido. Aquí lo estoy usando con contador y aquí lo estoy usando con el iterable. Tú decides cuál de las dos formas usar. ¿Ya? Le digo un RAM, ven que me hace exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Uno va con contador y el otro va a través del iterable. Eso, cómo hacerlo, cuál de los dos usar, eso lo deciden ustedes, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la diferencia? ¿Entendió la diferencia, jóvenes? ¿Ven que puedo crear listas de objetos de un modelo de clase de herencia? Nadie me lo impide en absoluto. En absoluto, jóvenes. Bien. Vamos a lo penúltimo de la clase del día de hoy.
Vamos a cerrar ahí para que después repasen la clase. Botón derecho, New, Python Class, y vamos a crear un paquete llamado ejemplo 10 y le vamos a llamar atributos privados. Ya, atributos privados. Vamos a crear una clase aquí llamada así. Miren, aquí le vamos a crear una clase llamada producto. Vamos a crear primero el archivo y dentro del archivo vamos a crear una clase. Aquí no estoy trabajando con herencia. Producto. Class producto y 2 puntos. Vamos a definir 3 atributos muy simples. Def, el constructor, el init, con 3 atributos. Va a ser el ID del atributo, el nombre del atributo, el nombre del producto, el ID del producto, el nombre del producto y el precio que tiene el producto. Nada más. Puedo agregarle muchas más cosas, el precio lista, la ubicación, etc. Usted han ido más de alguna vez a una farmacia, me imagino, ¿no? O han ido a comprar de repente un repuesto, un automóvil, qué sé yo. Sí, Alguna cosa. Cuando tú te vas a una farmacia, vas y te preguntas si no le suena un remedio a una persona, ¿qué hace la persona de la farmacia? Él o la persona mete los datos al computador y ¿qué es lo que hace? Sí, me queda uno. ¿Y qué hace? Va y sabe dónde está. ¿Por qué? Porque entre las cosas que también te dice dónde, en qué lugar está ubicado. En qué lugar está ubicado. Y eso tiene una normativa, que es primero es el grupo, subgrupo y producto. Por ejemplo, yo puedo tener un grupo llamado lácteo, un subgrupo llamado yogur, y tengo todos los tipos de yogur. El batido, el con fruta, etcétera. Después puedo hablar con el grupo que sé yo, leche. Leche de 1 litro con, ¿cómo se llama? Semi-descremada, descremada, entera, etcétera. Y puedo seguir trabajando con ese esquema. Bien. Eso es un tema muy interesante, por eso yo definí solamente 3 atributos, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear esas instancias self.id es igual id, vamos a poner aquí self.nombre igual nombre y self.precio igual precio. Maravilloso. Vamos a poner self.precio y el precio. Perfecto. Vamos a definir el método string. En vez de ponerle mostrar productos, usemos el string, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que te permite a ti, ¿cómo se llama? Llamar directamente al método. Cuando tú le haces ya que te llama el objeto, automáticamente él sabe, busca si está el método string, el método especial string. Vamos a tener un return o podríamos hacerle también un print. Tú lo decides. str que me muestre el self.id, ya más, vamos a dejar un guión ahí, más el nombre, self.nombre, y que me muestre el precio. Digo precio, sino peso, más str de self.precio. Ahí tengo los datos correspondientes, muy simple, nada del otro mundo. Es lo mismo el ejemplo correspondiente. Si yo hago el main de esto, hago el main de esto que está acá, vamos a ir aquí, botón derecho, new, hago el main, el programa principal, main, vamos a separar el main aquí, vamos a separarlo aquí, ahí, main, y vamos a importar la librería from, digo aquí, ejemplo, from desde el paquete ejemplo 10, desde el archivo producto, impórtenme la clase producto. Perfecto. Vamos a crear una instancia llamada P y vamos a definir el producto. Supongamos que yo digo el ID 123, 234, es un arroz y tiene un precio de 1000 pesos. Fíjense que si yo hago print P, al hacer print P, él busca si está este método. Por eso no, si este método se hubiese llamado mostrar producto, aquí tendría que haber puesto P.mostrar producto. Si yo ejecuto esto, efectivamente me muestra el arroz, ¿ya? El arroz ID 123
arroz y tiene un precio de 1000 pesos. Ningún problema. Perfecto, ¿ya? Y también si yo hago esto, por ejemplo, si yo llego y le digo esto, imprímame p.nombre, observen que estoy llamando al atributo de la clase producto. Si yo lo ejecuto, run, ahí está, me está mostrando que es el arroz. Pero eso se puede hacer porque, porque el atributo que están, los atributos que define esta clase son todos públicos. Pero normalmente en la orientación a objetos, tú cuando defines una clase, los atributos los tienes que definir de tipo privado. De tipo privado, por el principio de encapsulamiento. Para proteger ese atributo, cosa de que de otra clase no se pueda hacer llamado de manera directa. ¿Y cómo se define un atributo privado? Se cambia eso, el nombre del atributo, le pones guión, guión, y con eso significa que estás definiendo un atributo privado. Cuando tú defines un atributo privado, ese atributo es exclusivo de la clase. Por lo tanto, todos los métodos que tenga la clase pueden llamar a los atributos privados de ella. Pero solamente la clase. Desde otra clase yo no los puedo llamar, salvo que ya les voy a explicar que hay una excepción. Si yo le digo guión, guión ahí, digo aquí guión, guión, y con eso estoy llamando los atributos tipo privado. Pero automáticamente, fíjense en lo que pasó en el main. El main me dice aquí, wow, no puedo resolver el atributo de las referencias en nombre en la clase producto. Efectivamente, porque no tengo acceso a ese atributo. ¿Por qué? Porque el atributo ahora lo cambié de público a privado. ¿Cómo yo puedo acceder a ese dato, puedo hacer que el main pueda visualizar ese atributo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo permitir? La única manera que yo le pueda permitir hacer ese cambio tendría que hacerlo de la siguiente manera. Si yo llego acá y observen lo que están aquí, voy a dejar eso con comentarios y le voy a decir esto, ya que me diga p.nombre es igual, perdón, p.id, da lo mismo el orden, digo p.id, le voy a decir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a poner p. Que sea nombre, le vamos a decir que sea el azúcar, y que sé yo, precio, le vamos a decir que cueste 1500 pesos. Si yo hago esto, le digo nuevamente, imprímame P, vamos a poner aquí un print. Observen, estoy intentando cambiar los atributos directamente en la clase. Estoy intentando hacer eso. Si yo ejecuto esto, run, observan que me imprimió 2 veces lo mismo. No me cambió el dato. ¿Por qué? Porque los atributos son de tipo privado. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esto, él entiende que ese es un atributo que está definiendo la clase main. Nada más. Esto lo vimos en la primera clase, recuérdenlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo solucionar ese problema? ¿Cómo yo puedo acceder a los atributos cuando estos son de tipo, ¿cómo se llama? Privados, y poderlos también modificar? La forma de hacerlos es a través de la creación de lo que se conoce en programación con orientación a objetos, de lo que se llaman los accesadores y los mutadores, que también son conocidos los accesadores, que son conocidos como los getter, y los mutadores, que son conocidos como los setter. ¿Qué son los mutadores, los getter o los accesadores? Los accesadores ya permiten que otra clase pueda visualizar el valor del atributo
el valor del atributo privado. O sea, puedo permitirle a la clase que lo vea. ¿Y qué es el mutador? ¿Qué son los mutadores? Permiten cambiar el valor de un atributo privado, de un atributo privado. Ojo, importante, en tiempo de ejecución. ¿Qué significa en tiempo de ejecución? Cuando la aplicación está corriendo. La mayoría de los lenguajes con orientación a objetos tienen este principio. Uno de ellos es, por ejemplo, Java. Les voy a mostrar un ejemplo con Java, por ejemplo. Voy a llamar el NetBeans y les voy a mostrar un ejemplo con Java. Esto también es válido también para lo que es, también es válido también para, ¿cómo se llama? También para acechar y para C++, no estoy tan seguro, pero debería permitirlo también. Miren, aquí este es el NetBeans, que es el equivalente al PyCharm de Python, que esto para crear archivos. Voy a crear un nuevo proyecto, fíjense que me permite crear todos estos tipos de proyectos en NetBeans también, por si acaso. Voy a crear una Java aplicación. Next, este es un otro lenguaje que seguramente les va a tocar aprender. Y vamos a crear aquí, vamos a poner ejemplo producto. Vamos a poner ese nombre al proyecto, hace lo mismo. Y dentro aquí, fíjense, voy a crear una clase, una Java class. ¿Ya? Una Java class. Y le voy a poner esta clase producto. ¿Cómo yo en Java hago esta misma equivalencia? Lo que son los atributos privados. Bueno, de por sí Java al tiro automáticamente no que te exija, pero normalmente te da la posibilidad que tú el atributo lo definas al tiro privado. Y eso se hace así en Java. Private, qué sé yo, intid, punto y coma. En Java exige el punto y coma. Private, por ejemplo, string nombre, punto y coma. Y private, por ejemplo, int precio. Fíjense que estoy haciendo lo mismo, pero lo estoy haciendo en Java. Listo, definí los atributos, ¿ya? Y ahora defino el constructor. Inserto el código, constructor, le digo, genéreme un constructor con parámetros. Ahí está el constructor. Esto es como el def, con los parámetros. Y también Java te permite crear un constructor sin parámetros. Te permite hacer la sobrecarga, ¿ves? Ahí tengo una sobrecarga. Tengo dos métodos con el mismo nombre, ya, pero con distintos atributos. Eso estoy haciendo sobrecarga también en Java. Pero también te permite hacer esto. Te permite crear lo que se llaman los getters. Los getters, los accesadores. Los selecciono y fíjense la estructura que tienen los getters. Fíjense que el atributo ID es entero, entonces el método también es entero. El public es como el def, ya, con la diferencia que aquí le está indicando qué tipo. Dice get ID. Get de getter y el nombre del atributo. ¿Y qué es lo que hace? Me está devolviendo el nombre del atributo. Lo mismo tiene y te hace si yo quiero, por ejemplo, insertar lo que se llama los setters. Los setters, ahí están los setters. Los setters son de tipo void los métodos que hacen algo, no retornan nada. Recibe un atributo, es como un def esto, y lo instancia. Esto es en Java. En C# es muy parecido. En C++ no lo sé si lo tiene, porque yo no he trabajado mayormente en C++. Esto es en Java. Esto es uno de los lenguajes que les va a tocar aprender, pero si ya ustedes aprenden Python, se les van a ir por un tubo. Estos lenguajes se les van a hacer súper fácil, chiquillos. En ese sentido. Si lo importante, ¿qué es lo difícil? Aprender el primer lenguaje de programación. Después, todos los otros lenguajes se te vas, pero por un tubo. Entonces la pregunta, ¿cómo yo puedo emular un accesador y un mutador en Python? ¿Cómo lo puedo emular? Lo mismo, puedo crear ese método. Le digo def, por ejemplo, le digo getID. Voy a definir un método getID que me devuelva el mutador. Entonces le voy a decir esto, retórneme self.el ID. Ahí estoy haciendo que me retorne el ID. Maravilloso, perfecto. Y puedo crear también un mutador, setID, que va a recibir un valor, que puede ser el mismo ID. Un valor de atributo. Recuerden que ese atributo pasa a ser exclusivo del método ID. ¿Y qué le voy a hacer aquí? Que me cambie el atributo. Le diga esto, self.id igual ID. Estoy cambiando el atributo. Entonces con eso ya, ¿qué es lo que he logrado? He logrado que la clase tenga atributos privados, pero también
he creado métodos que me permiten manipular los datos de eso, ya sea visualizarlos con el get o cambiarlos con el set. ¿Ya? Esa es la importancia. Vean lo que va a pasar ahora aquí. Vean lo que va a pasar aquí. Ahora, si yo quiero cambiar, ya no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Simplemente le voy a decir esto. Con el atributo P, le voy a decir esto. P. Voy al set ID y le voy a traspasar el dato 5678. Y observen que aquí estoy cambiando el dato con el set. El set cambia el tiempo de ejecución. Lo estoy cambiando por 5678. Si yo ejecuto ahora el main, run, bien, obviamente no me va a cambiar el azúcar, pero fíjense que me cambió la idea. ¿Se entiende la idea del atributo privado, chiquillos? ¿Se entiende más o menos la idea? Cuéntenme. El concepto de setter y getter. ¿Los escucho? Pero, perdón, profe, una consulta. El set ID solamente en este caso cambia el ID. Para los demás, que el nombre y el precio, habría que Sí, ser uno por cada uno. efectivamente. Tienes que hacer uno por cada atributo y esa es la tarea que voy a dejar. Te Ah, ya, adelantaste. Tarea. perdón. Crear getter y setter para los otros atributos privados. Ya tengo que crear un get nombre, un set nombre, un get precio y un set y precio. Fíjense que se vieron que antes aquí me marcaba error. Fíjense, marcaba error. Y ahora yo por esto puedo ya recurrir para poder que el main pueda visualizar el atributo. ¿Qué es lo que hace? Llama al get ID. Y puede generar, y con eso yo puedo trabajar el concepto de atributo privado. Esa sería. Esto para que después, esa va a ser la tarea que se las voy a dejar para que justamente después ustedes la manipulen. Bien, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Close. Close project. Ahí está. Voy a cerrar el PyCharm. Cerrar el PyCharm. Nos vamos a ir a la carpeta de ustedes. Unidad 1. Unidad 1. PO. Ustedes son C2. Vamos a borrar eso que está ahí. Ustedes son C2, Vespertino Ingeniería Informática. Añadir al archivo, zip. Perfecto. Y lo voy a copiar aquí a la carpeta de ustedes. Al compartido. Ahí está. Boom. Y se copia. Ahí está, reemplazar. Pero además de eso, un regalito. Les tengo un regalo. ¿Les gustan los regalos o no les gustan los regalos, jóvenes? ¿Eh? Más o menos. Depende del regalo, Siempre. ¿cierto? Siempre ya. Ya, vamos a capacitación, semana 1, les voy a copiar ese archivo. Errores y excepciones. Ahí está, se está copiando. Un PDF que son errores y excepciones, que ahí está, errores y excepciones. Y vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. La siguiente tarea, van a leer, no, mejor dicho, estudiar el PDF llamado errores y excepciones, y practicar los ejemplos que se indican en el texto. Les explico inmediatamente en qué consiste eso. Voy a abrir el archivo aquí. Voy a abrir el archivo, errores. Ahí está, para que lo vean. Fíjense aquí, son 51 páginas, pero obviamente hay tiempo para estudiar tranquilamente. Les muestra aquí lo que son los errores de sintaxis, ¿ya? Aquí tiene un ejemplo y te muestra ahí hay un syntax error de sintaxis. Te muestra también, qué sé yo, aquí también. Está. Esa es la página 3, errores de, qué sé yo, lo que son los name error. Tiene también lo que son los index error, ya los value error,
ya que el concepto de lo que son, lo que yo le estoy hablando, el POP para que le aprovechen de estudiar lo que son POP para trabajar con listas, etcétera. Entonces aquí para que empiecen, la idea es que ustedes vayan leyendo aquí y vayan practicando para, hagan un archivo hola y obviamente van a ver que se les va a dar ese error. Y así es, vamos a empezar a capturar los distintos errores que tiene. Y con el centro del try except, que es la genérica. ¿Por qué es esto? Porque vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio completito, que sé yo, puede ser un control de stock, qué sé yo, pero vamos a hacer validaciones y vamos a hacer también lo que es manejo de lista, validar y también, obviamente, todo eso, las validaciones las necesitamos necesariamente trabajarlas con excepciones porque el programa de aplicación me debe controlar posibles errores en tiempo de ejecución. Eso es, pues, mis distinguidos jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la grabación? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie pregunta? Ya. Detenemos la grabación.